nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Tengan todos un excelente miércoles. Es 27 de septiembre de 2023. Le damos gracias a nuestro Señor por su bondad, porque su providencia nos sostiene y nos permite llegar a media semana. Así también le pedimos que infunda en nosotros el don del Espíritu Santo para que comprendamos el Evangelio de este día. Hoy corresponde el color blanco en nuestra liturgia porque tenemos la memoria de San Vicente de Paúl, quien fuera un sacerdote francés y fundador de las Hijas de la Caridad, una congregación que ha hecho mucho bien por todas aquellas personas que han sufrido, por los pobres, por enfermos. Pidamos su intercesión para que en nosotros también haya un aliento para expresar la caridad, el amor de Dios hacia cada uno de nuestros semejantes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón ni morral, ni comida ni dinero, ni dos túnicas. Quédense en la casa donde se alojen hasta que se vayan de aquel sitio, y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el día de hoy tenemos este evangelio y además la memoria de San Vicente de Paúl, de quien ya te comentaba, había un espíritu de entrega, un espíritu de no hacer distinciones, no caer en la discriminación, en el elitismo, en el yo quiero servir de este modo y no como Dios lo quiere. Ese egoísmo que a veces nos llega a vencer, de querer hacer las cosas siempre a nuestro modo, es necesario que entendamos que es parte del polvo que tenemos que sacudirnos de nuestras vidas. Pero antes de eso, antes de hablar de ese polvo, que seguramente va a ser algo muy incómodo cuando lo tengamos que hacer como examen de conciencia, conviene en primer lugar pensar, ¿qué necesitamos para servirle a Dios? En el Evangelio escuchamos cómo Jesús envía a sus 12 apóstoles, a quienes hoy entendemos que tienen como representantes a nuestros obispos. Si no lo sabías, hoy te lo comparto, los obispos son representantes de los apóstoles. Por eso de ahí entendemos que tenemos en la Iglesia Católica la sucesión apostólica. Entonces, entender, ¿qué necesito yo para servirle a Dios? No necesito, según las palabras hoy de Jesús, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni dos túnicas. Y mira, déjame aquí agregar algunas cosas que me ha tocado ver entre mis hermanos con los que llego a compartir el servicio, con los que he tenido la oportunidad incluso de compartir, el formar parte de una comunidad. A veces creemos que necesitamos de una gran memoria para poder precisamente aprender, memorizar todo ese conocimiento que hay en los temas para que yo después lo pueda compartir. A veces creemos que necesitamos de mucho conocimiento para poder pararnos delante de un grupo, delante de un salón lleno de padres, lleno de padrinos, lleno de familiares a los que se les tiene que dar una plática sobre los sacramentos. A veces creemos que necesitamos de un corazón que no sienta miedo, que no sienta temor ante esa precisamente actividad pública. Y así podríamos hacer una larga lista de lo que cada quien cree que necesita para servir. Hoy es necesario que entendamos que ese bastón, ese morral, esa comida, ese dinero, nos está diciendo el Señor, ni eso que parece indispensable para la vida es necesario para servirle. También entendamos que no necesitamos de grandes dotes, que lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado y que simplemente basta con tratar de ponerlo eso a su servicio. Hace algunas semanas te compartía yo una frase de San Agustín que me parece que da muy adecuada para este momento.
Dame, Señor, lo que me pides y pídeme lo que quieras. Entender como si fuera una especie de círculo. Recordarás tú este esquema que se enseñaba en la escuela respecto a lo que es un diálogo. Mientras uno es el emisor y entonces va a dar ese mensaje, el receptor en algún momento va a tener esa respuesta, esa reciprocidad. Y es lo mismo que sucede en el servicio con Dios. Darle únicamente a Dios lo que Él ya nos ha dado de inicio. Y el Señor, si ve que nosotros estamos trabajando ya esos talentos, pues precisamente como ya lo hemos escuchado en la parábola de los talentos, nos irá dando más según lo que nosotros vayamos trabajando. No ser flojos, no ser indiferentes, no ser miedosos, no querer caer en una mediocridad, no querer menospreciar la creación de Dios, porque en el momento en el que yo me estoy dando un valor inferior a lo que realmente soy, en ese momento que empiezo a ocupar pretextos, justificaciones para decir, esto no es para mí, esto es para alguien más, yo no tengo capacidad para esto, tengamos cuidado porque quien nos está llamando a servirle es Dios. Y es como si pensáramos también a su vez que Dios se equivoca, que Dios realmente no sabe a quién está llamando. Pensemos en aquellas palabras del profeta Jeremías, cuando dice él justamente, yo soy muy joven y tengo miedo, Señor, tengo miedo de lo que tengo que hacer. ¿Y Dios qué es lo que hace? No hay razón de que tengas miedo. Toca sus labios y de ahí sus labios simplemente exclamarán las palabras mismas de Dios. Confiemos en el Señor. Ahora, por otro lado, aquí también creo que podríamos hacer una pequeña reflexión en este sentido, ¿verdad? De las personas que a veces intentamos evangelizar, pues sobre todo en nuestras familias. No es nada sencillo. El mismo Jesús lo dice, nadie es profeta en su propia tierra. Y conviene ponernos a pensar en esta pregunta. ¿Es necesario insistir en hablar de Dios con aquellos con los que convivimos o es mejor tirar la toalla? Porque a veces cuando estamos insistiendo, pues termina eso convirtiéndose en un pleito. Y la pregunta es entonces, ¿Jesús quiere que peleemos con todo mundo? Por supuesto que la respuesta es no. Aquí conviene tener siempre una virtud muy necesaria, la prudencia. Una virtud que nos permite hacer un juicio de valor en darnos cuenta si lo que estamos haciendo es realmente bueno, es realmente edificante, es algo que construye o es algo que más bien está empezando a destruir, que está causando precisamente, como te lo decía, un conflicto. Prudencia, necesitamos ser prudentes a la hora de hablar de Dios. Pero también en ese mismo sentido, si ya me doy cuenta de que esto se está convirtiendo en un objeto de discordia, de disputa, pues entonces la prudencia me dirá, guarda silencio. Ah, entonces ya es tirar la toalla y ya no hacer nada. Por supuesto que no, mis hermanos. Lo que tenemos que hacer entonces, todas aquellas palabras que le diríamos a esa persona para intentar acercarla a Dios, para evangelizarla, ahora dediquémosla en la oración. Si yo iba a dedicar 10 minutos para estar hablando con esa persona y ahora ya ni siquiera eso puedo hacer, ofrece por lo menos un Padre Nuestro y unas 3 Aves Marías. Ofrece una pequeña oración pidiéndole al Señor para que toque y ablande su corazón y en algún momento esas palabras que tú intentabas sembrar en su corazón para que se abriera a la creencia, al abandono hacia Dios, entonces llega el momento en el que por gracia de Dios se pueda hacer. Y esto va ligado con la primera parte de la reflexión, porque a veces queremos servirle a Dios únicamente con esas capacidades que yo tengo, y entonces como creo que no las tengo, pues entonces no le puedo servir. Eso era lo primero que decíamos. Pero ahora viene la otra parte, entender que si estoy sirviéndole a Dios, no es por méritos propios, no es porque Dios necesite de mí. Yo no soy el hijo perfecto, el gran servidor, ese siervo fiel del Señor. No, por supuesto que no. Si tengo la dicha de servirle al Señor, es gracias a lo que Él mismo me está dando y a su vez entender, Jesús no necesita de nosotros, pero sin embargo quiere necesitar. Quiere necesitar. Él quiere que seamos nosotros esos pies que anuncien la paz, como diría el apóstol San Pablo. Por último, y para cerrar esta reflexión, justamente te lo decía yo, pensar en ese polvo que tenemos que sacudirnos. Jesús les dice a sus apóstoles, cuando los rechacen, aléjense de ahí y sacúdense el polvo de sus sandalias en señal de acusación. A veces tú y yo también tenemos que aprender a alejarnos de aquello y de aquellos
que nos están alejando de Dios. Cuesta trabajo, pueden ser cosas a las que tienes mucho apego, pueden ser personas a las que quieres mucho, pero eso no debe de ser un impedimento para mantenernos cerca del camino del Señor. Si no puedes sacudirte de ello, no pretendamos mezclar a Dios con aquello que es malo. Dios no puede caber en esa tibieza. Precisamente por eso el Apocalipsis nos diría que a los tibios los vomita, porque los tibios lo que pretenden es tener un pie cerca de Dios y tener un pie en el mundo. Nosotros no estamos llamados para eso. Cristo no quiere eso. No hagamos una mezcla que ni siquiera debería de existir. Estoy con Dios y me mantengo firme con Él. Hoy muchas personas, pues entonces, en ese sentido de evitar la tibieza, han preferido quedarse con los dos pies en el mundo. ¿Para qué me caso? ¿Para qué recibo el sacramento del matrimonio? Si sé que Dios, ¿verdad? No me va a perdonar una infidelidad, no me va a perdonar que en algún momento yo deje a mi esposa, a mi esposo. Así, con ese tipo de justificaciones hoy las conciencias se están deformando. Pidámosle al Señor que nos dé ese valor para que podamos servirle con lo que somos y lo que tenemos, con todo aquello que hemos recibido de Él y que lo pongamos totalmente en sus manos para que se convierta en esa semilla, que nos convirtamos en esos instrumentos de su reino. Pero también, por otro lado, saber insistir y saber ser prudentes a la hora de evangelizar. Saber entender que a veces no solamente es con palabras hacia nuestros hermanos, sino con palabras hacia Dios directamente en la oración. Si ya no me escucha mi hermano, me dirijo directamente a Dios pidiendo por él. Y por último, tener el valor, ese valor necesario para desprendernos de ese polvo, sacudirnos aquello que no nos está acercando a Dios. Repito, aléjate de aquello y de aquellos que te están alejando a su vez de Dios. No podemos estar a medias tintas, no podemos estar siendo tibios. Pidámosle al Señor que nos dé un corazón que arda en su amor y que en ese mismo sentido podamos servirle a Él de la mejor de las maneras posibles. Nos consagramos a la Santísima Virgen diciendo juntos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San Vicente de Paúl, presbítero, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente miércoles, que la gracia, la paz y el amor de nuestro Señor permanezcan contigo y con tu familia. Comparte este evangelio y ayúdanos a seguir llevando el mensaje de Dios a más personas.